Excelente. Bueno, vamos a continuar con nuestro congreso, segunda ponencia del día. En esta ocasión toca la participación de Emelyn Viridiana Medina Saucedo, también conocida como MBOT. Ella es egresada de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica del Instituto Politécnico Nacional. Es una apasionada de la creación de comunidades de la educación 4.0, del diseño y gestión de productos digitales con innovación social, rumbo a la transformación digital, y se considera una catalizadora de alianzas estratégicas en el ecosistema de innovación y emprendimiento en México. Derivado de esta pasión, Emelyn está fundando, junto con su socia Monse Tapia, un startup llamado Creative Women para el aprendizaje, en temas importantes: tecnología, humanidades, emprendimiento y educación. Emelyn fue directora del Metaverse Land en el pasado Jalisco Talent Land 2022, evento que fue sin precedentes porque hablaron todo lo relacionado al metaverso en América Latina. Y en este mismo tema es importante mencionar que es miembro fundadora de la comunidad Metaverse México. Actualmente trabaja para las empresas y organizaciones continuamente puedan construir sus comunidades y lleven sus procesos a la transformación digital y se sumen a la creación del metaverso. En abril de 2022 organizó la sede oficial de Girls in ICT en México en el Museo Franz Mayer, iniciativa impulsada por la ONU en todo el planeta a través de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para promover que más niñas y mujeres en el mundo se integren a las tecnologías y a las STEM. Ha participado en concursos internacionales de robótica como RoboGames y RoboChallenge desde el 2006 hasta el 2013. Cuenta con una certificación por All Japan Robot Summit para dar conferencias y demostraciones de robot sumo desde el 2016. Y si fuera poco, es fundadora de distintas organizaciones y eventos de robótica, como el Torneo de Robótica y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional, la Copa Internacional de Robótica México y el Talent Robotics. Ella es nuestra invitada de honor el día de hoy, Emelyn Viridiana Medina Saucedo. MBOT, bienvenida. Tenemos el espacio para que nos compartas tu tema. Adelante. Hola, muchas gracias a todos. La verdad es que estoy muy contenta de poderles platicar sobre estos temas, sobre el metaverso, porque hace muy poquito tuve como un boom en mi cabeza, porque estuve escuchando un rato a mis sobrinos que son generación alfa. Mi sobrina, la más grande, tiene 10 años y el que sigue tiene 7. Y estábamos hablando de Roblox. Realmente Roblox es para hoy en día una de las plataformas más importantes que hay en temas de cómo involucrar a un usuario en este tipo de plataformas a las que llamamos metaversos, ¿no? Y creo que vale mucho la pena escuchar lo que los niños están haciendo y diciendo, porque realmente son ellos los constructores del nuevo planeta que pues ya, o sea, hay que entender que el planeta, la civilización, todo lo que hoy conocemos está cambiando a pasos agigantados, y son ellos quienes realmente van a disfrutar y van a construir lo que el día de hoy, a lo mejor hoy vamos a empezar a edificar. Y viene de conceptos muy interesantes, y se los pongo así en la mesa. ¿Qué era el concepto del Internet hace unos años? Pues solamente era como la idea de querer compartir documentos o información entre computadoras. Y las personas que empezaron a platicar sobre el Internet hace 30, 40 años más o menos, no se imaginaban para el día de hoy íbamos a estar platicando sobre el metaverso en un espacio de una videollamada, en un congreso de educación e innovación, y que realmente son esfuerzos que toda la sociedad ha ido contribuyendo, ¿no? Hay una generación muy épica que crece con ese tema del Internet, que son los millennials, ¿no? Entonces, creo que vale mucho la pena el día de hoy pues empezar a platicar sobre pues la educación, de cómo vamos a empezar a pensar en que esto es una herramienta de trabajo,
para nosotros como educadores y que con ello nos vamos a empezar a involucrar en el metaverso. Eso es muy, muy importante, entender que estas generaciones nos están pidiendo que les hablemos en su idioma para que realmente podamos tener un proceso de involucramiento, hacer comunidad con ellos, tener uno a uno con ellos, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay bastantes preguntas alrededor sobre el tema de la educación y las tecnologías. Y hay una pregunta que desde hace muchos años que me empecé a involucrar en temas de educación he estado haciendo, que es cómo dignificar la enseñanza con la tecnología. Si bien hemos visto que todos los modelos educativos han ido cambiando, se han ido adaptando conforme la tecnología avanzando, hay procesos de hackeo internos en la escuela que tendríamos que estar pensando para que la enseñanza pueda ser como todo un proceso bueno, divertido, amable, pero la verdad es que a nosotros como educadores da miedo de podernos enfrentar a cosas que a lo mejor no sabemos porque no crecimos con ello, pero es algo que los alumnos exigen tener para poder hacer que su conocimiento y sobre todo su experiencia en el aula sea lo más interesante e importante para ellos, ¿no? Entonces siempre tenemos como un tema de cómo lo dignifico a partir de lo que yo conozco como profesor o como profesora. Y cómo esto, además de ello, agarro la tecnología no como una especie de enemigo, sino como como un amigo totalmente para que los alumnos se enganchen con lo que yo les estoy diciendo. Eso es algo que realmente cambia y rompe con las barreras de cómo a nosotros nos han educado y nos educaron, ¿no? Yo me acuerdo que le preguntaba a mi papá cuando estaba muy niña que si siempre habían escrito todos los apuntes en papel y en cuadernos, y él me decía que no, que a él le enseñaron a que muchas cosas las escribían en una especie de tabla y las borraban, ¿no? Entonces había que estarse aprendiendo continuamente todo lo que tenía en esas primeras hojas y que realmente las tecnologías que nosotros teníamos como los cuadernos y las hojas de papel era algo muy importante. Hoy en día los niños exigen tener un celular o una tableta. Claro, evidentemente sabiendo que son como niños que tienen como recursos para poder tener este tipo de tecnologías, pero exigen realmente estar en estos mundos virtuales para poder hacer que esa enseñanza sea todavía más gratificante, ¿no? Entonces, adelante de nosotros tenemos algo muy, muy importante, ¿no? Que es la transformación digital en el aula. Y para no hacerles más bolas, porque la verdad es que durante toda la pandemia yo escuchaba que la transformación digital nos alcanzó, que realmente el tema de la educación ha sido como algo que se perdió durante la pandemia porque no era lo mismo estar, y realmente no es lo mismo estar frente a una computadora y estar escuchando a una persona porque no sabemos si exactamente todos están escuchando lo que les estamos diciendo, porque cuántos casos no escuchamos de gente que solo se conectaba y se iba a dormir otra vez, y eso pasaba desde la escuela hasta las empresas, ¿no? Y hablábamos de eso, que la transformación digital, pero ¿qué es esto, no? Y yo pude resumirlo en estos tres cuadrantes, que al final si lo sumamos nos tiene que dar algo, y esto lo voy a retomar casi al final de la presentación. La transformación digital tiene tres elementos muy importantes, y si lo aplicamos al aula, deberíamos tenerlo de esta manera. Primero es que tenemos un proceso de aprender tecnología, y eso es desde saber cómo usar una computadora, cómo saber usar internet, cómo usar las herramientas que tienen las computadoras y cómo esto puede ser como pues todo un mar de posibilidades, y que realmente conocer todo puede ser un poco como abrumador. Habría que sumarle el tema de la problemática o la materia. O sea, cómo es que estas tecnologías que a lo mejor como profesor no conocemos, pero que nuestros alumnos sí, podemos irlo como sumando a una problemática que tenemos en clase, que esto muchos de ustedes recordarán que se llama aprendizaje basado en retos o aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Entonces tenemos una problemática dada que tendremos que estar resolviendo con la ayuda de la tecnología, más lo que los alumnos y profesores como comunidad pueden empezar a sumar.
Eso puede llegar a ser como, estos tres elementos pueden llegar a ser muy importantes para saber hacia dónde tendríamos que estar girando todo el tema de la transformación digital, ¿no? Entonces, si las tecnologías me pueden ayudar a mí como profesor y como alumno a resolver una problemática, esto nos tendría que dar como resultado algo que les voy a explicar más adelante, pero esto es básicamente la transformación digital en el aula. Saber que la tecnología, más las cosas que tenemos que ir viendo en la escuela, más lo que nosotros somos como alumnos o como profesores, nos tendría que estar dando resultados de mucho impacto social. Eso es muy importante, mucho impacto social. Pero aquí hay algo importante, ¿no? Seguramente el tema de la problemática lo sabemos plantear, entendemos esta parte de que podemos tener uno a uno con nuestros alumnos y nuestros alumnos también tener uno a uno con nosotros como profesores, generar comunidad, pero ¿qué pasa con el proceso de la tecnología? Les decía cuando empezaba todo este enunciado que puede ser muy abrumador, porque cómo me involucro en ahora este llamado boom del metaverso, ¿no? O sea, si de por sí ya era como demasiado, ahora le metemos otra capa que se llama el metaverso y decimos, espérame, Emelyn, o sea, sí es muy abrumador, creemos que tenemos que empezarnos a involucrar, entonces, pues yo les tengo una pregunta muy importante, ¿cómo puedo involucrarme en el metaverso? Eso creo que es algo que sinceramente puede ser como interesante entenderlo y cómo puedo yo como profesor, cómo puedo empezar a dar mis primeros pasos en el metaverso para que después yo pueda llegar y les diga a mis alumnos, ¿saben qué? Hoy vamos a resolver este problema, por ejemplo, de agricultura en Roblox. Ese debería ser como el mindset que podríamos lograr entender y los niños les juro que podrían tener soluciones eficaces a todo este proceso, ¿no? Entonces, bueno, quiero decirles que bienvenidos. Con esta conferencia se están involucrando en el metaverso, porque lo primero que tenemos que hacer para podernos involucrar en un tema es empezar a hablar, a entender y a escuchar a otras personas que ya lo están haciendo. Así que les quiero dar una felicitación porque se han atrevido a estar en esta charla y tratar de saber qué es el metaverso y cómo me puedo empezar a involucrar como maestro, ¿no? Y si bien el metaverso, como yo les decía hace un momento, el Internet tiene muchas definiciones y que al día de hoy, si ustedes me preguntan qué es el Internet, pues no hay una definición tal cual y concreta, el metaverso es igual. No es como que el día de hoy haya una definición, pero sí les puedo decir qué no es el metaverso, ¿no? Entonces, bueno, para podernos involucrar, primero hay que hacer una conceptualización. Les voy a explicar qué es un prosumidor, qué son sus alumnos, y al final vamos a hablar un poco de eso de Metaverse Ready Society. ¿Qué es el metaverso? Pues es algo que aún no existe. Realmente, si nos ponemos a pensar cuáles son nuestras limitantes como seres humanos a nivel de tecnología, realmente es algo que todavía no existe, pero existirá. ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado? Incluso ahorita a mí me estaba pasando, no podía terminar de conectar mi computadora, ni mi audio, ni mi cámara. O sea, había como muchas cosas tecnológicas que a pesar que es algo que he hecho muchas veces, sigue fallando. O sea, es algo que aún todavía tenemos como esa capa de muchas fallas, errores, y que por eso el Internet aún sigue siendo muy inestable y que el metaverso aún no ha dado ese paso para decir, ya llegué, ¿no? Pero empieza a llegar y hay cosas muy cercanas a lo que puede llegar a ser el metaverso hoy en día. Quiero decirles que el metaverso no solo ni únicamente es realidad virtual o realidad aumentada. Esto es algo que me gusta explicarles bastante a las personas cuando me lo preguntan porque muchas personas creemos en un principio cuando escuchamos el término que solamente voy a poder acceder a este metaverso a través de unos lentes de realidad virtual o a través de alguna aplicación en nuestro celular o computadora para poder ver la realidad aumentada. ¿Y qué es esto de la realidad virtual y realidad aumentada para quienes no conocen nuestros términos? La realidad aumentada es poder ver gráficos digitales en un entorno físico que es como lo que nosotros tenemos hoy en día enfrente de nosotros a través de algún dispositivo tecnológico como un celular. Entonces lo que nuestros celulares hacen es que a través del mapeo de la información que hay alrededor de nosotros con las cámaras, nos permiten visualizar en nuestras pantallas objetos digitales que no existen.
pero nos permiten como hacer un proceso envolvente y aumentado de lo que nosotros podemos tener como una experiencia más allá de lo que nosotros estamos viendo. Y la realidad virtual, por el contrario, usa tecnologías donde yo tengo igual una especie de celular enfrente. Muchos de estos dispositivos ya tienen cámaras alrededor, o sea, estas mismas cámaras que tenemos aquí las tienen alrededor para poder hacer un mapeo del espacio. Y lo que hacen estos dispositivos es que nos muestran una imagen que se vuelve totalmente envolvente. Entonces tienen la característica que son totalmente cerrados, oscuros, y entonces cuando nos lo ponemos y vemos como ciertas imágenes, nos permiten ver otra realidad, ¿no? Entonces por eso se llama realidad virtual, porque es algo que realmente solamente existe en la virtualidad. Pero no solo es eso, o sea, el metaverso es más allá que eso, ¿no? Para quienes son los amantes de las películas, hay una muy buena película, pero también es un libro que se llama Ready Player One, y de ahí el segundo libro se llama Ready Player Two. Esto es una historia donde nos habla de un mundo distópico, donde a través de este tipo de lentes como el que se está poniendo el muchacho en el GIF, pues entras a un mundo totalmente envolvente donde tú tienes una propia economía, hay una empresa que lo tiene todo centralizado y hay procesos de trabajo alrededor de esas tecnologías. O sea, si tú quieres tener dinero en esta historia, tienes que estar inmerso en este tipo de proyectos, ¿no? Pero no es eso, pero sí nos da una idea muy aproximada de lo que puede llegar a ser el metaverso. Yo los invito a que vean la película y lean los dos libros para que se vayan dando cuenta hacia dónde va a caminar todo este tema del metaverso. Y es ahí donde podemos como empezar a visualizarlo, pero no es ni será Ready Player One. Eso es algo importante que les quiero decir. Y otra cosa importante que es porque se puso de moda este tema es que el metaverso no es meta. Eso quiero que les quede súper claro y eso es algo que no digo yo, lo dicen ellos mismos. Y salió este meme hace poquito donde Zuckerberg pide 10 billones de dólares para el desarrollo y después de más o menos 10 meses de estar trabajando en su propio mundo virtual, empieza a hablar y esto es el metaverso, ¿no? O sea, y nos presentan un avatar con, pues, características, pues, nada interesantes, muy graciosas, y realmente es algo que, pues, con esto estamos más que confirmando que más allá de tener toda la inversión del mundo y toda la tecnología del mundo, estamos muy en pañales, estamos en algo que yo le llamo el génesis del metaverso, ¿no? Entonces, quiero que esto lo sepan, no, Meta no es el dueño del metaverso, Meta no es el metaverso, ellos son impulsores y estrategas en el metaverso, eso es muy importante, ellos son una de las empresas más importantes que están hoy en día trabajando sobre el tema, ¿no? Pero entonces ya teniendo como estas referencias muy claras, quiero darles como algo que podría darse, no como definición, pero sí como con ciertas características, ¿no? Que podría darles a ustedes como que es el metaverso, ¿no? Y entonces ya con esto poder entender un poco de lo que nuestros alumnos están hablando hoy en día. Es la siguiente revolución de las telecomunicaciones. Si bien el día de hoy nosotros nos comunicamos a través de la digitalización que nos permite tener el Internet, no, esto nos permitirá interactuar más allá de, por ejemplo, una pantalla. Y esto fue algo que, si de verdad ustedes tienen la oportunidad de tener unos visores de realidad virtual, métanse a tomar una clase en alguno de estos mundos virtuales y ahorita voy para allá para entender qué es esto de los mundos virtuales, porque ya no sientes esto que estamos sintiendo cuando estamos en un Zoom. O sea, estamos viendo a una persona que está hable y hable y nosotros enfrente de una computadora, de un celular o de una tableta, pero no sentimos como, no tenemos una sensación inmersiva de trabajar con esa persona, lo vemos en algo plano, no es algo inexistente. Cuando te estás metiendo en esto, realmente lo estás viendo en primera persona y estás viendo cómo las personas que hay alrededor a través de sus avatars, que son nuestras identidades digitales en el metaverso, nos están interactuando entre sí. Entonces, de verdad es que cuando estás en estos temas, estás volteando para todos lados, ya no solamente tienes tu mirada fija en una computadora, sino realmente estás haciendo esto
obviamente con las gafas de realidad virtual. Entonces esto nos va a poder hacer que entre nosotros mismos interactuemos de manera muy distinta, porque va a llevar nuestros sentidos y nuestros sentimientos ahí, al internet. Tendremos la oportunidad de poder trabajar en un mundo mucho más equitativo. Y aquí es algo que viene un concepto muy importante que es la Web3. Este mundo equitativo es no solamente consumir y consumir y consumir, sino también nos va a permitir a través de que nuestro consumo nos traiga regalías. Eso suena como muy extraño porque dices, bueno, todas las grandes corporaciones ganan a través de, por ejemplo, seguramente las personas que están organizando esto tuvieron que ver cómo hacer muchos links de Zoom, pero para poder hacer esto tenían que tener una licencia y tuvieron que pagar la licencia de Zoom. ¿Y qué hay de, por ejemplo, ahí hay un consumo, pero qué hay de, por ejemplo, todo lo que se está generando a través de una base de datos para Zoom? Y todos nosotros nos estamos metiendo a esto, ¿no? Entonces, también nosotros estamos aquí consumiendo tiempo, energía, recursos, pero la Web3 y el metaverso nos van a traer un mundo más equitativo porque nos van a premiar por todo esto que estamos consumiendo. Y además de esto, vamos a entender que nuestros procesos en el ciberespacio van a ser totalmente libres. El ciberespacio tiene una declaración de independencia donde dice, el ciberespacio no es de nadie, es de todos, es de todas las personas que estamos involucradas en y para poderlo seguir construyendo. Viviremos la descentralización. ¿Qué es esto? Pues donde las grandes corporaciones y los grandes gobiernos no van a estar precisamente atrayendo como la información a un solo punto, sino cada una de estas informaciones y también recursos van a ser de cada una de las organizaciones que empiecen a generarse dentro del metaverso, es decir, las comunidades van a ser las propietarias de esa información y vamos a poder tener la oportunidad de revalorar cómo nos vamos a involucrar. Esto de verdad es que es algo que quiebra la cabeza de manera así como muy importante porque vamos a poderle dar un nuevo comienzo a todas las cosas que el día de hoy a lo mejor vemos como malas o que vemos buenas, pero las podemos potencializar. Entonces ahí vamos a poder trabajar ese valor de cómo el día de hoy estamos trabajando entre nosotros mismos. Y quiero decirles que esto está haciendo que el mundo cambie como nosotros lo conocemos hasta el día de hoy. De verdad, quienes tengan la oportunidad de vivir 50 años más a partir de este momento se van a dar cuenta que lo que hoy estamos trabajando no se va a parecer en nada, para nada, pero esto está a pasos agigantados, ¿no? Entonces, bueno, hay una cadena de valor que nos permite entender qué es esto del metaverso y cómo lo podemos empezar a hablar. Entonces, son 7 capas que nos van a empezar a tener como a platicar y a trabajar sobre hacia dónde tiene que ir trabajando todo lo que hay alrededor de nuestro día a día como maestros, ¿no? Y lo primero es que, como lo voy leyendo de adentro hacia afuera, porque de adentro hacia afuera siempre es como lo más complejo y es a lo mejor lo que tal vez no logramos como dimensionar porque no estamos inmersos en eso, o sea, nuestras capacidades y tu trabajo realmente que nos apasiona como educadores, viene a partir de la economía adaptativa hacia las nuevas experiencias. Entonces, la infraestructura, que era lo que yo les decía hace un momento, es que aún no existe porque todavía necesitamos tecnologías que permitan hacer como esta capa de poder hacerlo estable. El día de hoy, muchos de ustedes estarán experimentando la conexión y desconexión de datos en su celular, la conexión y desconexión de internet en sus computadoras, y van a poder ver que si esto no sigue estable, no, todavía no hay una capa que lo pueda como empezar a soportar, pero existirá. Eso es algo importante. Les voy a decir porque sí existirá. Si bien hoy estamos viviendo el 5G en México y llevamos 8 meses, 9 meses trabajando con el 5G en México, en Estados Unidos llevan casi 2 años, en Europa llevan casi 2 años, pero en China llevan casi 2 años y medio, y ellos ya probaron en los últimos Juegos Olímpicos el 6G. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos como que la apertura de empezar a hablar otro tipo de tecnologías donde vamos a empezar a intercomunicarnos de manera distinta, ¿no? Luego, la interfaz humana.
los móviles como nosotros los conocemos van a cambiar completamente. También los wearables que hoy tenemos, por ejemplo, yo creo que hace unos años yo les preguntaba, ¿quién de ustedes no tiene un smartwatch? Pues en la sala levantarían la mano uno, pero hoy en día ya un 50% de la población ya tiene un smartwatch, ¿no? Estos wearables se van a transformar también completamente y nos van a hacer conectarnos con el internet. Y también el tema de los biométricos. ¿Cuántos de ustedes a través de sus aplicaciones de celular para poder, por ejemplo, abrir su cuenta bancaria, pues ya necesitan que su huella digital o que les lea la cara? Esos son los biométricos, son los que van a empezar a mover. Luego vienen otras cosas más extrañas que es el blockchain, los microservicios y la computación de frontera. El blockchain es un tema que está súper de moda y que realmente nos falta mucha educación para poderlo terminar de entender. Pero ahí les va. El blockchain es la nueva capacidad económica que nos va a permitir a todos nosotros entender la cosa que les digo de la descentralización, ¿no? Entonces, son las monedas digitales que no están trabajadas, custodiadas, centralizadas por ningún gobierno o empresa, pero más bien le pertenecen a todas las personas a las que se han sumado a poder trabajar sobre estos, son como si fueran cuadernos de contabilidad, pero digitales. Entonces, cada una de estas personas que le dice a la red, yo voy a tener la capacidad de decir, voy a avalar este servicio. En ese momento tú te estás volviendo parte de la comunidad de blockchain. Yo creo que el blockchain da para otra conferencia, pero es más o menos cómo es algo que se tiene que ir platicando y empezar a revisar. La siguiente capa nos habla de las tecnologías 3D, de la realidad virtual, del mapeo geoespacial, de los biométricos, de la IoT y la visión artificial. Aquí a lo mejor podríamos empezar a platicar un poco ya más como educadores porque ya hay muchas herramientas para poder enseñar a nuestros alumnos a hacer cosas en tercera dimensión, ¿no? A una que yo les recomiendo muchísimo es Tinkercad. Ahorita, terminando la charla, les voy a poner estos links aquí en el chat para cuando empecemos a hacer las preguntas y respuestas. Tinkercad es una herramienta súper fácil que tiene su propio modelo de trabajo, te da capacitación y después te permite empezar a hacer un montón de cosas, ¿no? O sea, ahí mismo tú puedes crear tus avatars y empezar a hacer que los alumnos creen sus propios mundos virtuales adentro de Tinkercad, ¿no? Y hay más, o sea, realmente el tema de las tecnologías en 3D son hoy en día muy buenas, muy viables, muy fáciles de trabajar y que en Internet encontramos muchas herramientas. Y bueno, finalmente, que les decía más o menos donde sí le voy a meter un poquito más de trabajo es en la parte de la economía adaptativa, los experimentos de futuro y las nuevas experiencias. Les decía hace un rato que Roblox es una de las herramientas más usadas por los usuarios en Internet. En julio de este año, y eso es muy importante, este dato que les voy a decir, en julio de este año, Roblox reportó que tiene más de 201 millones de usuarios activos, y la mayoría de esos usuarios son niños. O sea, realmente nuestros niños están ahí, están haciendo algo. Entonces, algo muy interesante que tiene Roblox es que tiene su propia economía, porque tiene sus propias monedas con las que ellos compran sus assets, que compran sus skins, que son como visten a sus avatars, o compran como ciertos aditamentos para sus skins, o compran herramientas para poder estar construyendo sus mundos virtuales. Esto les está dando a todos estos usuarios la capacidad de entender una economía diferente a como nosotros lo entendemos. O sea, ellos aprenden economía global a través del juego. Y esto está quebrando la cabeza de muchos papás porque entonces los niños se meten y van y dicen, papá, ¿me puedes dar dinero para poder comprar no sé qué cosa en Roblox? Y es que si no lo compro se van a morir mis plantitas y entonces yo no puedo seguir produciendo y entonces yo no puedo seguir ganando monedas porque ellos trabajan adentro del metaverso, ellos trabajan adentro de Roblox. Eso está cambiando completamente el mundo, ¿no? Hay comunidades dentro de Roblox que se han dado la oportunidad de poder hacer que las clases se están dando dentro de estas plataformas. Entonces, lo que los niños están teniendo a través de estas clases son
ciertas cadenas de valor para poder obtener monedas a través de sus aprendizajes hechos en clase. Y los retos que se les están poniendo a los niños en este proceso de la economía adaptativa, pues es simplemente ponerles un reto de, por ejemplo, los ODS, y los niños los resuelven. De verdad es súper padre empezar a hablar esto. Entonces, obviamente, los flujos de trabajo adaptados van a cambiar muchísimo, ¿no? De aquí viene algo que se llama tokenomics, que tiene que ver con la parte de blockchain, y es algo donde toda la economía, donde el que juega puede darle ganancias a otro jugador, y ese otro jugador le puede regresar esos ganancias al otro jugador. Eso es la economía player to player, ¿no? Luego vienen los descubrimientos del futuro. Esos descubrimientos del futuro nos van a permitir a nosotros hacer que la comunidad que nosotros estamos haciendo empiece a hacer una curaduría de trabajo alrededor de estos entornos de trabajo que vamos a empezar a crecer. Y todo esto se va a dar a través de los juegos, de las redes sociales, de cómo vamos a empezar a consumir. Y esto está cambiando completamente el panorama del ser humano, porque los niños nos lo están exigiendo. O sea, de verdad es que voltean a ver lo que los niños están generando, ¿no? Ahora, ser el consumidor del siglo XXI, yo creo que esta es una palabra que muchos de ustedes han escuchado, ser el consumidor del siglo XXI. Estos niños que están adentro de Roblox, son más de 201 millón de usuarios en todo el planeta, y esto crece más o menos un 80% cada año. O sea, estamos hablando de que en algún momento todos los niños en el planeta van a estar en Roblox. Ellos empiezan a hablar de este proceso del prosumidor. Ellos no saben que esta palabra ribombante existe tal vez, pero sí saben perfectamente que ellos consumen para conocer. O sea, ellos van y piden dinero para poder empezar a invertir en sus mundos virtuales. Investigan muchas cosas para poder saber cómo están adentro de estos mundos virtuales. Analizan cómo pueden hacer que esto que ya consumieron y que están trabajando a través de sus investigaciones, porque consumen de verdad tantos TikToks, tantos videos en YouTube, tanta información, que ellos empiezan a ver, mis posibilidades de crecimiento dentro de Roblox pueden hacer así y así, ¿no? Y empiezan a ver cuáles son las fallas de otros usuarios para poder aprender de lo que ellos están haciendo, ¿no? Incluso ven y voltean a ver lo que alrededor hay, y van y lo aplican ahí, porque ellos viven ahí, ¿no? Construyen comunidad. Adentro de estos espacios conocen un montón de gente. Y aquí, ojo, o sea, es importante que estemos al pendiente de lo que ellos están viendo, porque adentro de estos mundos virtuales están dando un montón de cosas, ¿no? Entonces, estas comunidades, en la mayoría de los casos, son muy nobles, pero tenemos que estar al pendiente de lo que ellos están haciendo, ¿no? Aquí entra como un paréntesis importante el tema de la seguridad en Internet. Sigue siendo un factor importante de cuidado, pero lejos de eso, o sea, quitándole como esa capa que puede ser como un poco abrumadora, construyen comunidad con otras personas que tienen las mismas ideologías y los mismos pensamientos y también sus mismos intereses, ¿no? Desarrollan a partir en estos mundos virtuales sus nuevos conocimientos. Les decía que ellos empiezan a trabajar nuevos modelos de trabajo hacia la economía adaptativa. Para realizar la primera actividad del módulo, referente a la estructura y formato de su documento de tesis. Esta actividad Evelyn, apagaste tu micrófono. Maestra Emelín, ¿puede reactivar su micrófono, por favor? Listo, ya lo reactivé. Por ahí hubo como... bueno, creo que me habré quedado por aquí a través del nuevo modelo y creador de la economía global. O sea, ellos entienden que la economía no debe estar en torno a un gobierno, sino a través de ellos mismos. Esto es sumamente importante. Entonces, ya esta palabra que seguramente ustedes conocían como prosumidor aplicada al metaverso, pues es algo muy importante como entenderlo hacia dónde va caminando, ¿no? Les quiero mostrar este estudio, cómo ve el mundo
el metaverso a través de la realidad extendida, ¿no? O sea, eso es algo que es importante como conocer. No me voy a meter mucho en esto, pero son datos importantes que ustedes les podrán ir viendo cómo es que todo el planeta está ya realmente metido en esto. Esto fue en mayo del 2022. Ya es información algo viejita, pero hay como muchas cosas importantes que ustedes tienen que ir viendo alrededor de lo que está pasando, ¿no? Hay países que dicen estar muy familiarizados con el metaverso y con las realidades extendidas, y que realmente estamos viendo que, por ejemplo, los menores a los 35 años son los que sí están involucrados y que sí están familiarizados, y los mayores de 50 a 74 años no están tan familiarizados, pero sí lo conocen, pero no tanto, o sea, es un 37%. Creo que son datos interesantes que nos permiten ver que en algún momento todas estas personas menores a 35 años van a estar del otro lado, o sea, van a estar como viendo cuáles son las tecnologías que van a venir a evolucionar el planeta como los conocemos, ¿no? Y en los últimos 10 años, pues también significativamente la vida ha cambiado con respecto a estas tecnologías, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 66% de estas tecnologías han cambiado el aprendizaje virtual, el entretenimiento, cómo es que también las técnicas de trabajo han empezado a evolucionar, y casi todos se mantienen, si se dan cuenta, en un porcentaje similar. O sea, no hay como grandes disparates entre un 10% y no. O sea, sí es algo que se ha mantenido de manera semiconstante para ver que la virtualización de la sociedad, cómo es que estamos analizando nuestros temas de salud, cómo estamos construyendo pues los objetos de manera digital, y cómo el turismo también se está transformando, ¿no? Esta gráfica es muy importante porque aquí es donde vemos realmente dónde están las aplicaciones del metaverso, ¿no? Y una de ellas es en la educación, y en una de las gráficas que les voy a mostrar es el primerito, ¿no? Por eso es que es muy importante empezar ya a trabajar sobre estos temas en la educación. ¿Qué tan familiarizados están con estos conceptos? Primero, la realidad virtual, creo que es de lo más común, luego la realidad aumentada y luego el metaverso, ¿no? Y aquí vemos como países que destacan, algunos países de América Latina, donde están los más altos, por ejemplo, como Perú, Colombia. El metaverso no es tanto en América Latina, pero, por ejemplo, muy curiosamente es muy bajito en países en Europa. O sea, eso es muy importante verlo, ¿no? Ya hablando del caso de México, la realidad virtual en la población se entiende ya en un 85%, y la realidad aumentada en un 74% y el metaverso el 61%, ¿no? Pero no es lo más destacado en el planeta. O sea, definitivamente es que si ya vemos de los 29 países encuestados, pues México más o menos está como a la mitad, ¿no? O sea, eso es bueno como verlo, dónde estamos posicionados, y que estamos más o menos como en esa media, ¿no? La familiaridad, y estas gráficas a mí me impactan bastante, porque si nosotros vemos que el proceso de la familiaridad está en los ingresos del hogar, la edad, el género y la educación, de verdad tenemos mucho trabajo que hacer. En el género sigue siendo algo así, muy característico, que siendo hombre es más como atractivo para ellos. Pero si bien la ONU, a través de la ITU, año con año, a través de estos eventos de chicas en las TICs, pues pretende hacer que cada vez más mujeres nos estemos involucrando en el tema de las tecnologías. Y hoy en día tenemos que estar haciendo que más mujeres estén hablando, haciendo y demostrando cosas sobre el metaverso, para que estos porcentajes en algún momento sean el 50 y 50%, ¿no? En la edad, fíjense, y vuelve a ser como la característica, los menores de 35 años son los que están más familiarizados, y los mayores a 35 pues es el menor porcentaje, ¿no? Ahora, fíjense, esto es algo muy interesante. Los ingresos en el hogar tienen que ser altos para poder saber que el tema del metaverso, realmente de la realidad virtual, sea algo con la familiarización de estos conceptos y tal vez de las tecnologías. Pero esto
antes era mucho más disparado. O sea, hoy en día el poder tener celulares de una gama baja, pero que son accesibles, que un Oculus, un MetaQuest, realmente su costo con respecto a lo que costaba hace unos años un HTC sea solamente el 30% de su costo. Esto hace que los ingresos, aunque sean altos, pero ya a un nivel medio sí podamos accesar a estas tecnologías, ¿no? Y a un nivel bajo es muy complicado, pero en algún momento eso se va a democratizar y vamos a poder tener todos este tipo de objetos. Yo creo que hace también muchos años cuando pensábamos en una computadora no era tan fácil adquirir una computadora. Hoy en día ya no es un lujo, es una necesidad, pero ya es mucho más fácil adquirir una computadora. Lo mismo le va a pasar al metaverso, ¿no? Y en el tema de la educación, pues es un porcentaje muy similar. Entonces, lo que nosotros tendremos que estar haciendo como profesores es hacer que nuestros alumnos tengan la visión de poder tener, pues, educación de muy alta calidad, pero también que sus aspiraciones sean terminar una carrera, empezar una maestría, ¿no? Eso deberíamos hacer que ellos empiecen a hacer ese tipo de aspiraciones, porque son ellos realmente los que van a empezar a ser los constructores del metaverso. Por eso es que son prosumidores, ¿no? O sea, no los dejemos en Roblox, mejor digámosles que ellos pueden hacer la siguiente generación de Roblox o los siguientes dueños de Roblox, ¿no? Esto es cómo es que en el planeta entero se está hablando de la realidad virtual y aumentada, o sea, cómo han sido estos sentimientos de la población ante los procesos positivos, ¿no? Entonces, en México lo tenemos en el 65%, o sea, es algo que vemos como bueno en general, ¿no? Pero hay países como Canadá que lo ven malo, o sea, tienen un 30%, y así, ¿no? O sea, esta gráfica es muy interesante. Sigue siendo como lo mismo que hablábamos hace rato, el tema de cuáles son como esas posibilidades de involucrarme, o sea, cómo es que sí es positivo o negativo, ¿no? O sea, es algo que tendríamos que irlo viendo a trabajar. Y si se fijan, sigue siendo como las mismas características de estas de acá, ¿no? O sea, son gráficas que nos permiten estar como revisando. Ahora, en México, pues aquí está el 65% que hablábamos hace rato, y seguramente de ese 65%, el general de todo ello, de el género, la edad, los ingresos, el edad y la educación, va a ser algo que si hacemos una encuesta entre las personas que estamos aquí, seguramente va a ser muy similar. Y al final aquí, ¿dónde está el desarrollo de las aplicaciones de los metaversos utilizando la realidad extendida y la realidad, bueno, las realidades extendidas en general para cada persona que vive en este planeta, ¿no? Entonces, se cree de manera muy importante que el aprendizaje virtual va a ser lo más importante. Por eso les decía, tenemos que poner mucho ojo porque es aquí donde está realmente el nicho de mercado, el nicho de exploración y el nicho de investigación que tendremos que estar haciendo en los siguientes años, ¿no? Hay más cosas, o sea, y no digo que no los descartemos, pero el aprendizaje es muy importante, porque el aprendizaje, si lo vemos así, involucra todo esto, ¿no? Está el entretenimiento, el trabajo, los juegos, la socialización, los recursos para la salud, el comercio digital, los viajes virtuales, ¿no? O sea, sí vamos a tener que estar como revisando que la educación es realmente donde el metaverso va a hacer un impacto muy importante. Bueno, ahora estoy en el punto correcto para ser un prosumidor del metaverso. Yo creo que esa es una pregunta que podríamos ir respondiendo para saber cuáles son como esas carreras del futuro que nosotros tendríamos que estar impulsando a nuestros alumnos para poder hablar de ello, ¿no? Sin duda, creo que el tema de tecnológico va a ser muy importante. Y ojo aquí, hoy en día tener un mundo virtual o abrir una experiencia en un mundo virtual, y ahorita voy a explicarles un poco cuál es la diferencia entre el mundo virtual y el metaverso, es que es como tener una página web hace muchos años. O sea, hace muchos años no entendíamos que tener una página web como empresa, como institución, era muy importante. Entonces, hubieron muchos que sí lo entendieron, compraron los dominios, empezaron a educarse sobre esos temas. Y hoy en día, una de las carreras que de verdad son más solicitadas y casi no hay, son programadores web. Si lo ven, es como en una empresa hay ciertos
empleos que son fijos, ¿no? Necesitas a la contadora, necesitas a alguien que lleva la administración, necesitas a tu director de recursos humanos, pero también ya de pronto necesitas de manera de base a tu programador de tu página web, porque contratar empresas para hacer páginas web suele ser muy caro, ¿no? Entonces, hoy en día tendríamos que estar pensando que nuestros alumnos deberían ser los constructores de esos mundos virtuales, constructores de assets, constructores de tecnologías en 3D. Esas son las carreras tech hacia donde van a ir caminando las carreras del futuro. Pero también necesitamos ver que necesitamos hacerles saber a nuestros alumnos que tienen que ir hacia el impacto social, porque ya habrá quien que resuelva la parte tecnológica, pero por ejemplo, ¿qué va a pasar con las legislaciones que va a haber adentro del metaverso? O sea, y hay preguntas muy específicas que nos podemos empezar a hacer. El día de hoy, lo que hoy no es permitido en nuestro mundo físico, debería ser no estar permitido en el mundo virtual. Nuestros derechos como seres humanos deberían ser iguales en el mundo virtual. No sé si por ahí puedan ayudarme con el audio de alguien que abre su micrófono, por favor. Y en adicional, tendríamos que estar viendo que necesitamos hacer que todos estos alumnos vean cuál va a ser ese impacto social de los problemas que tendremos que ir resolviendo, ¿no? Eso es muy importante, pero lo más importante es la parte de las artes. O sea, si no vemos que ya va a haber cosas que van a estar súper automatizadas y que ya va a haber mucha tecnología, realmente nuestra dignidad como seres humanos se ve en el arte. Es ahí donde nosotros como seres humanos crecemos, porque está más que demostrado que una persona que hace cosas tecnológicas y le mete arte es una persona que puede llegar a englobar problemas y características de una sociedad mucho más avanzada, ¿no? Y es algo que siempre se va a ir quedando, ¿no? O sea, ¿cuántas obras de arte no disfrutamos de hace muchísimos años y que el día de hoy son muy, muy hermosas, ¿no? Pero hoy en día los niños están dibujando en tercera dimensión y ellos están en el centro. Ellos dibujan cosas alrededor de ellos porque eso es parte de la virtualidad, ¿no? Entonces, esos son como los 3 grandes ejes de las carreras del futuro que tendremos que estar pensando que van hacia allá. Entonces, recordarán al principio de la charla que yo les decía que tendríamos que estar pensando en la transformación digital, pero con el metaverso metido, es porque tenemos que estar pensando en el metaverso ya arrancados a la sociedad, ¿no? Entonces, la transformación digital con estas características, ya que ya supe cómo me puedo involucrar, cuáles son los problemas que podemos ir resolviendo y que no podemos olvidar la parte humana, nos va a dar un proceso de 360 grados para poder hacer que la tecnología se adapte a lo que nosotros necesitamos realmente como seres humanos. Y ahí es donde viene realmente la transformación digital. Entonces, si ustedes ven este diagrama que les acabo de poner, pues es el método científico. La adaptabilidad de las tecnologías tiene que ir bajo el método científico, porque es ahí donde vamos a empezar a iterar si lo que estamos haciendo está bien o está mal. ¿Cómo vamos a poder saber si lo que el día de hoy estamos experimentando tiene consecuencias buenas o malas? No va a haber otra más que estar prototipando, ¿no? Sabemos que en el método científico, investigar, analizar y diseñar, estos 3 primeros pasos son sumamente importantes para cualquier inicio de proyecto. De aquí vienen ya las hipótesis y las hipótesis nos hacen prototipar. Pero ¿cómo sabemos que nuestras hipótesis y esos prototipos que estamos haciendo son realmente importantes hacia el metaverso como profesores? Pues es que el aprendizaje viene a través de saber si me equivoqué o no. El error es la parte más importante de cualquier aprendizaje. Entonces, vean, la transformación digital va a traer 3 modelos de aprendizaje, metodologías de aprendizaje muy importantes, ¿no? En este proceso del testeo vamos a empezar a ver que el aprendizaje se va a dar en retos, se va a dar en proyectos, pero también se va a dar a través del movimiento, porque el metaverso, y yo creo que se acordarán mucho de esta gráfica que hemos visto, ¿no? Como es la evolución del ser humano, y de repente cuando ya está erguido, de repente otra vez empieza a meter así como a hacerse como, se joroba porque empieza a ir con la computadora, ¿no? Pues resulta que posiblemente el metaverso otra vez nos haga estar erguitos porque vamos a tener que estar así explorando con nuestro celular o con nuestras gafas de realidad virtual, pues al horizonte, ¿no? Entonces, esos temas
a este del aprendizaje basado en retos, basado en proyectos, se le va a sumar el aprendizaje basado en el movimiento. Vamos a hacer que a través del movimiento de nuestro cuerpo vamos a empezar a generar nuevos aprendizajes hacia el futuro. Y esto nos lo está dando la tecnología. Y entonces aquí es volver a regresar al inicio para poder hacer que la adaptabilidad de las tecnologías nos venga a nosotros como seres humanos a dignificar nuestra existencia y por ende dignificar la educación, ¿no? Y bueno, pues este es un metaverso, este es el diagrama del metaverso, como la comunidad de Metaverse México lo interpreta. El metaverso es uno solo, aunque se habla de metaversos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia muy grande? Es que los metaversos, así como lo hablan, son los mundos virtuales. Entonces, bueno, para poder entrar al metaverso, en el ciberespacio, tenemos ciertas entradas. En el internet, estas entradas eran las computadoras en un momento, ¿no? Los servidores. Hoy en día estas entradas son al internet, nuestras computadoras, nuestros celulares, nuestras tablets. En el metaverso lo que vamos a ver es que vamos a tener tecnologías como la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad mixta, la realidad extendida. Y todos estos se van a conectar a servidores de internet como Intel, IBM, Google, Microsoft. Y adentro, ¿qué vamos a entrar? ¿Qué vamos a ver? Los mundos virtuales. Entonces va a estar el mundo virtual, por ejemplo, de la geografía, de Facebook, de las personas que hacen yoga, de los que hacen gimnasio, de los que les gusta aprender de civismo, el mundo virtual de México. O sea, va a haber muchos mundos virtuales. Y dentro de esos mundos virtuales va a haber personas interactuando entre sí y que van a estar formando comunidades, ¿no? Entonces, eso es muy importante, pero la verdad es que al ver estas cosas a mí me da flojera, porque se ve como muy estructurado, ¿no? Pero esto se parece a una pizza, si lo piensan, ¿no? Entonces, quiero decirles que el metaverso en un proceso como muy conceptual es una pizza, es algo que todos deberíamos estar pudiendo compartir, porque comernos una pizza a veces solos no sabe bien. Yo los invito a que nos comamos la pizza todos juntos y pensemos qué parte de la pizza nos queremos comer y qué parte de la pizza por la cual queremos empezar a comernos vamos a sumar a la conversación sobre lo que es el metaverso en la educación. Bueno, pues muchas gracias. Ahora sí, preguntas y respuestas. Gracias, Emery, por toda esta información tan valiosa, tan importante y muy interesante. La verdad es que todos estos conceptos, estos temas que muy poca gente lo sabe, y aunque tenemos el acceso a la información, tratamos de irnos empapando más de lo más actualizador e innovador que viene. Entonces, invitamos a los asistentes a que nos hagan sus preguntas. Pueden escribirla en el chat o bien abran su micro, su cámara y adelante. ¿Quién tiene alguna pregunta, algún comentario? Buenas tardes. Bueno, buenos días. Hola. Hola, ¿qué tal? Adelante. Yo quería preguntar, mencionaba algo de unas clases como que para iniciarse al mundo del metaverso donde ya está, vaya, toda la simulación ya hecha y puedes entrar a tomar clases. ¿Hay alguna liga específica o dónde podemos buscar eso? No tal cual, más bien hay plataformas para empezar a diseñar en tercera dimensión. Entonces les voy a compartir estos links, que uno ya es Tinkercad. Ahorita lo estoy poniendo en mi explorador para que ustedes lo conozcan. Y la verdad es que es un mundo es una plataforma muy buena. La verdad a mí me gusta muchísimo. Porque a partir de esta plataforma tú puedes estar generando actividades para que los alumnos estén resolviendo algunos temas, ¿no? A ver, creo que ya podemos verlo. Déjenme compartirles mi pantalla. Esta es la plataforma de Tinkercad, ¿no? Entonces, la página es así, tinkercad.com. Ahorita se las pongo en el explorador, digo, en la caja de comentarios.
Y lo que vamos a ver en esta plataforma es que nos vamos a poder divertir un buen con los niños. Entonces, tiene algunos recursos de aprendizaje, o sea, aquí ustedes empezar a aprender cómo se utiliza, pero también puedes empezar a hacer como aprender a programar, a hacer circuitos, ¿no? Yo lo uso mucho más en la parte de hacer 3D, ¿no? Y es mucho más fácil, entonces puedes unirte a una clase o empezar a usar Tinkercad. Entonces yo le voy a dar a usar Tinkercad. No me dejó crear una nueva. Es que estoy como desarrollando, como maestro. Espérenme, déjenme salgo de esta sesión. Voy a cerrar la sesión. Nuevo diseño. A ver, vamos a ver si alguien nuevo diseño me deja hacerlo. Nuevo diseño en 3D. Entonces ya tenemos como este espacio donde nosotros como educadores podríamos estar tomando clases. Y la verdad es que es muy simple. O sea, por ejemplo, tienes como estos objetos que puedes empezar a arrastrar a este espacio de trabajo. Y tienes aquí la oportunidad como de empezar como, vamos a hacer ahorita un muñequito, ¿no? O sea, empezar como a poner estas figuritas, ¿no? Entonces yo ya le puse la cabeza de figurita, ya le puse su vestido, entonces esta esfera va a ser la cabeza de mi personaje. Lo voy a poner en color beige y yo lo puedo mover en el espacio con esta herramienta que está acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ponerle bracitos, tengo acá más herramientas, formas básicas, ¿no? Entonces yo puedo poner esto que podría ser como mi bracito, lo hago delgadito y lo giro. O sea, hay como cosas padres alrededor de Tinkercad, ¿no? Entonces yo lo veo así de frente y se lo pongo aquí. Y esto realmente lo puedes copiar y pegar. Y entonces ya le puse piecitos, bueno, vestidos, sus bracitos. Lo voy a elevar un poquito para ponerle sus pies. Entonces, igual, ¿no? Son como cilindros chiquitos que yo puedo estar como manipulando. Y para saber que lo estoy haciendo bien, pues nada más le tengo que ir dando como la vuelta. Por ejemplo, ahí le puse como sus piecitos, ¿no? Entonces, en sí, todo esto yo lo aprendí con las clases que te da la misma plataforma. La verdad es que son como herramientas muy fáciles de usar y que puedes como pedirle a los propios alumnos que hagan sus propios avatars, ¿no? Entonces a esto también le podrías poner como cabello. No sé ahorita cómo ponerle el cabello, creo que se lo podríamos poner con este sombrerito, ¿no? Lo puedo subir y entonces a lo mejor mi avatar con el que estoy jugando tiene cabello rosa o tiene un sombrero rosa, ¿no? O sea, es parte como de esa imaginación que a los niños se les puede empezar a dar. Quería enseñarles, tengo otra cuenta, pero ahorita no sé por qué no abrió esa cuenta. ¿Cómo es que hice yo mi propio avatar? Miren, sí, aquí está. Voy a abrir este. No abre. Bueno, voy a salirme un poquito de Tinkercad. Y, miren, por ejemplo, yo hice mi propio avatar. Sí me tardé un rato, la verdad, porque como ustedes ven, tengo cabello chino, entonces hice el avatar de una de mis amigas que tiene su cabello rosa. Y, a ver, ahorita vamos a ver cómo lo abrí. Le puse hasta mis lentes, ¿no? Que tengo. Entonces ahí, ahorita va a empezar a aparecer todo el cabello que le puse, ¿no? O sea, le empecé a creer como los chinos. Entonces, si yo lo veo de manera frontal, pues son cosas donde puedes hacer que los niños a través pues del juego empiecen a personificarse en el mundo virtual, ¿no? O sea, son cosas que llevan un rato a aprender, pero sin duda alguna puedes como tener claridad, ¿no? O sea, yo aquí, por ejemplo, los tengo como en dos posiciones correctas, saludando y haciendo como los brazos así.
Esto puedes hacerlo, después lo puedes exportar a otras plataformas que puedes hacer que bailen los personajes, puedes hacer toda una historia alrededor, puedes hacer, como no tienen ideas, esto no tiene límites. Entonces yo les sugiero que usen esta plataforma para poder aprender mucho más del tema de hacer cosas en tercera dimensión. Y con ello, pues empezar a ver qué es realmente lo que sus alumnos están queriendo aprender y deberían estar aprendiendo, porque como les digo, en un futuro no es que vamos a tener un diseñador web, vamos a tener diseñadores de avatars, vamos a tener diseñadores de mundos virtuales, diseñadores de muebles en el mundo virtual, diseñadores de ropa en el mundo virtual. De verdad es algo que tenemos que ir como visualizando, que es algo que nosotros tendremos que ir aprendiendo con nuestros alumnos, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que esta información que les acabo de compartir les sirva. No sé si alguien más tenga alguna pregunta y si con eso, Violeta, te contesté tu pregunta. Sí, nada más ahí, digo, sí empezamos por ahí el mundo de la realidad virtual, pero creo que aquí completaron la pregunta que es, o sea, ¿cómo lo puedo yo usar en mis clases? No sé si haya ya como, digamos, un Zoom, pero que no sea Zoom de ya donde involucre un metaverso o Ya, algo sí. así. Hay una plataforma que se llama... Ay, ¿cómo se llama? No puedo acordar. A ver, denme un segundo porque la tengo instalada en mi celular. Bueno, una de ellas es que les digo, métanse a Roblox. O sea, quieren entender qué están haciendo sus alumnos, métanse a Roblox. Eso es algo como el tip de la vida que es importante que lo tengan como muy, muy claro. Y hay otros como mundos virtuales donde sí se reúnen maestros que se llama, denme un momento porque según yo lo tenía aquí como instalado. Altspace. Altspace VR, ¿no? Entonces, en Altspace es de los mundos virtuales que están pues bastante desarrollados. Y adentro de Altspace hay comunidades de maestros. De hecho, hay una comunidad que se llama educadores, ¿no? Entonces, ustedes lo pueden ver a través de su computadora, lo pueden ver a través de las herramientas de Mixed Reality de Windows, en Oculus y en Vive, que es HTC. Entonces, pues nada más tienen que registrarse, ¿no? O sea, yo tengo aquí mi email con el que me registré. Ahorita no me acuerdo bien de mi contraseña, creo que es esta. Sí, es esa. Entonces, yo puedo entrar, por ejemplo, a los mundos, ¿no? Que hay alrededor, no, me dice que sí tengo que entrar con mi contraseña, pero no me acuerdo cuál es la contraseña. El caso es que adentro ahí, miren, pues de hecho aquí salió. Educadores es enviar, ¿no? Entonces ya aquí ya hay gente que se reúne de manera mensual a través de sus avatars y como puedes usar tu computadora, no tienes que tener unos gafas de realidad virtual para meterte, puedes interactuar con todos ellos, ¿no? Hay una edición en español de Educadores enviar, y se llama muy parecido, o sea, ahorita me salió que está en inglés, pero hay mucha información y se han hecho 137 eventos y ya hay 2,633 usuarios suscritos a este mundo, ¿no? Entonces, aquí la verdad es que se juntan personas a través de sus avatars a platicar sobre, pues, sus experiencias como educadores, ¿no? Entonces, también les voy a dejar esta liga en el chat para que con ello puedan ustedes como empezarse a involucrar con otras personas que ya están haciendo cosas en realidad virtual para la educación. Y listo. Gracias. De nada. Excelente, ¿Alguien muy, más? muy buen material nos están compartiendo. Y bueno, pues hay que empezar a explorar y sobre todo a practicar para conocer más sobre el tema del metaverso, todo lo que se envuelve y lo que viene, y indagar, ¿no? Indagar, acercarse con las personas que tienen la información, como Emeline Medina. Muchísimas gracias, Emeline, por habernos compartido toda esta información.
Parece que ya no hay más preguntas. Tienen por ahí ya el link para que puedan ingresar a Tinkercad. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestra jornada de las conferencias. Agradecemos su participación, Evelyn Medina, por todo esto que nos has compartido. Y bueno, le damos ahora paso a nuestro siguiente invitado, nuestro siguiente ponente, que nos va a compartir también temas muy relevantes sobre un nuevo tema. Así es que vamos a darle un par de minutos mientras se conecta, antes de presentarlo. Y no olviden compartir el link para que puedan estar visualizando este congreso. Lo pueden compartir a través de YouTube, o quien tenga el link de Zoom también lo pueden compartir para que puedan acceder. Aquí nosotros les damos la bienvenida. Mónica nos dice, tienes la mano levantada. Mónica, adelante, cuéntame. ¿Qué te puedo Sí, lo que apoyar? pasa es de que, gracias, escribí una pregunta ahí en el chat de cómo puedo agregar la realidad aumentada en mis clases. Es decir, si hay algún programa o algo que yo pueda estar utilizando, porque pues sí sería bastante interesante dar la clase de física a través de este programa. No sé si tengan alguna información de ahí. Gracias. Sí, hay algunas herramientas de Adobe que pueden permitir como sumar la cámara de los celulares o de las tabletas a la realidad aumentada, ¿no? Yo creo que lo interesante, por ejemplo, de estas herramientas es que no siguen las leyes de la física. O sea, eso es algo como muy chistoso porque podríamos enseñar la física desde otros conceptos para que sí lo puedan llegar a aterrizar a lo que en nuestro mundo físico sí hay leyes que se deben ir persiguiendo y que se deben entender para saber cómo es que los fenómenos físicos se trabajan. Entonces, yo le recomiendo que pueda ver sobre todo los filtros que se están trabajando en Adobe, pero también hay otra herramienta muy buena que he visto que utiliza una maestra que sigo, que se llama Guillermina en Facebook, que se llama Pepe Invento. Lo que ella hace es que a través de esta aplicación que también está en internet, programan algunas cosas para que los alumnos a través del proceso de la programación entiendan cómo son los procesos de la física y entonces ya lo suben a los celulares y ellos pueden llegar a ver este tema de cómo es que estas aplicaciones se pueden dar. Les voy a poner aquí en el chat esta página de App Invento. La verdad es que es muy noble también esta herramienta. Y si me lo permiten, le puedo pasar a través de los organizadores del evento estas herramientas adicionales para que ustedes las puedan conocer. Y en adicional, si ustedes le ponen, por ejemplo, en el buscador en su celular, por ejemplo, ustedes escriben la palabra tigre, ¿no? En el celular, en el buscador. Lo que usted va a ver es que el mismo explorador te va a mostrar un asset para poder ver que en el mismo entorno estar visualizando el objeto, ¿no? Si usted le pone tigre en 3D Google, les va a aparecer por ahí este objeto, ¿no? Pero hay más, o sea, se pueden poner osos, se pueden ver zorros, o sea, hay cosas que ya Google está haciendo para que ustedes puedan estar observando la realidad aumentada en sus clases. Todos estos recursos, si me lo permiten, yo los he estado aprendiendo en YouTube a través de un montón de canales y que me ha permitido como empezar a pensar cómo puedo empezar a utilizar estas herramientas en el aula, ¿no? Creo que esto les puede ir sirviendo mucho como herramientas para que ustedes empiecen a educar sobre ello
Y si no saben, seguramente sus alumnos sí, pregúntenles a ellos cómo es que ellos ven cosas en realidad aumentada para poder estar aprendiendo. De verdad es que los niños tienen mucho que enseñarnos. Gracias. De nada, Mónica. También hay ¿Alguien otra más? pregunta que llegó al chat y que nos dice que si tiene costo entrar al Tinkercad. No, es totalmente gratuito. Ok, bueno, pues para que puedan hacer, es crear su cuenta y empezar a explorar los botones y herramientas que hay ahí, ¿cierto? Sí, ahí lo padre es que puedes entrar como educador y crear una clase y agregar a los alumnos a la clase. Entonces eso les puede ayudar muchísimo como a generar la misma comunidad dentro de Tinkercad. ¿Hay algún rango de edad en el cual esté, pues, como más orientado? ¿O puede ser desde qué edad para que se integren a los alumnos? Bueno, esas siempre son cuestiones que son importantes observar, que también necesitamos ver en qué punto de su crecimiento están los niños, ¿no? Hay algo muy importante que es como la sensibilidad y el crecimiento en los procesos psicomotrices. Entonces, lo que he visto con otros alumnos que he tenido es que a partir de primaria alta ya tienen como claridad en sus entornos espaciales que hay en su alrededor, y eso también les permite visualizar, o sea, profundidades adentro de estos entornos. Entonces, nada más, yo creo que en un futuro también no muy lejano, esas tecnologías van a ser adaptables para niños más chiquitos, porque al final esto es tan noble que debería estar como pensado para que niños desde muy pequeñitos empiecen a programar y también empiecen a generar estos assets en tercera dimensión. Pero para que no haya pierde, niños arriba de primaria alta es mucho más fácil hacerles ver, por ejemplo, porque sobre todo es que ya saben de dimensiones, ¿no? ¿Cuánto es un centímetro? ¿Cuánto es un metro? O sea, ya conforme van avanzando en sus clases, por ejemplo, ya también entienden lo que son las fracciones. Estos conceptos ayudan muchísimo a ver que los alumnos refuerzan sobre todo estas conceptualizaciones a través del juego y la realidad virtual y la realidad aumentada. Sí, pero me refería si hay alguna edad específica de 13, 15. Digo, primaria alta, que creo que son como 9, 10 años, más o menos, que son los de cuarto año de primaria en adelante. Ok, sí, está perfecto. También se me ocurre otra pregunta con relación a esto. ¿Y qué pasa con los niños o jóvenes que no tienen acceso a tipo de comunicación de internet y demás? ¿Cómo crees que sea el impacto en esta transmutación de la tecnología? Porque al final hay zonas, por lo menos en México, donde no hay acceso a internet y se vuelve algo rudimentario incluso entrar a Facebook. La conexión, ahora imagínate hablar de ya un metaverso, unas realidades virtuales. ¿Cómo crees que impacte este cambio? ¿O cuánto tiempo crees que falte para llegar a hacerlo tan común como hoy en día tener una cuenta de una red social, por ejemplo? Bueno, las redes sociales surgieron hace más o menos como en el 2007, 2005 más o menos por ahí, ¿no? 2003, Twitter, ¿no? O sea, pero ¿cuánto tiempo pasó entre que el internet empezó a existir hasta ese momento? Más o menos como 15 años. Lo mismo va a pasar en este proceso. Realmente, como les decía al principio, el metaverso aún no existe y se cree que ya realmente las tecnologías de manera muy estable van a estar entre 15 y 20 años. Ahora, ¿qué pasa con todos estos entornos sociales que están en la base de la pirámide de los procesos del capital? Más bien hay que llevar como los conceptos de, por ejemplo, un mundo virtual a cómo el storytelling de una actividad nos puede llevar a tener productos claros con los alumnos, ¿no? No el que no tengamos una computadora o un celular nos ponga la barrera enfrente de que
cómo es que los niños pueden empezar a usarlo, ¿no? Estaba buscando un video de cómo una niña empieza a platicar que su avatar era una muñequita hecha en papel, pero no lo encuentro. Pero es más o menos así la historia, ¿no? Se le explica que es un mundo virtual, que es un entorno que ella diseña y que en ese mundo que ella diseña hay avatars que la representan a ella para poder hacer ciertas actividades, ¿no? Entonces, en esta historia que ella pone, entonces, aquí hablamos de conceptos donde hablamos de cómo contar una historia, de cómo la imaginación debería estar plasmada en el papel. La niña empieza a hacer como todo un plano donde hay una cafetería, la niña se mete sus avatars en las sillitas, la sienta. O sea, eso al final de cuentas es un metaverso, en papel, pero es un metaverso. O sea, aquí lo importante es que los niños puedan a través del juego empezar a saber que los conceptos existen y que en el momento en que puedan tener acceso a internet y una computadora, no sean conceptos ajenos a ellos, sino nosotros a través de un storytelling bien contado, bien hecho, podríamos hacer que los niños puedan tener ese tipo de experiencias, tal vez de manera muy analógica, pero que puedan como empezar a cambiar pues el proceso de cómo ellos van a empezar a visualizar el mundo, ¿no? Eso está en nuestras manos, entender primero esos conceptos y luego si no tienes una computadora o un celular, pues empecemos a trabajar en ellos, cómo podría ser estas redes sociales. Y esto viene de ejemplos muy claros de, por ejemplo, hace unos años conocí un profesor que allá en Yucatán, en una zona rural, no tenía ni luz ni internet y obviamente computadoras no tenían. Pero en el plano de trabajo que la Secretaría de Educación marca es enseñarles computación. ¿Cómo enseñas computación en estas circunstancias, no? Entonces lo que hacía el maestro es que hacía dummies de cartón y de madera de lo que son los teclados. O sea, estos teclados él los hacía las teclas y todo el concepto los hacía de cartón. Entonces, por ejemplo, les decía a los niños, ahora vamos a escribir en la pantalla la palabra, su nombre, ¿no? Y entonces ellos agarraban las teclas y los ponían en una pantalla, en su pantalla era un tablero, donde ellos iban poniendo, pegaban las letras, ¿no? Entonces ellos simulaban como que escribían y se transmitía a la pantalla. Eso es súper innovador como maestro, en el que las tecnologías no deben ser una barrera. Más bien la barrera la tenemos enfrente al momento de cómo sustituimos esas tecnologías con lo que tenemos como recursos, ¿no? Lo mismo va a pasar en el metaverso. Y estaba buscando ese video, pero no lo encuentro para que ustedes lo puedan ver y ver cómo, pues, estos niños de los que les hablo, pues no tienen una computadora, pero sí entienden perfecto que un mundo virtual se construye a través de una casa y que hay una cafetería y que hay una alberca y entonces mi avatar está comiendo y luego se puede ir a nadar y luego se va a su recámara a hacer la tarea, ¿no? O sea, ellos están construyendo toda una historia alrededor de un mundo virtual que ellos conceptualizan, ¿no? Y su avatar los representa completamente. Entonces, estos avatars analógicos eran como las muñequitas con las que jugábamos hace muchos años, que le ponías vestidos y no sé qué, y todo lo recortabas, ¿no? Yo creo que sí se han de acordar como estas cosas que hacíamos hace muchos años. Es lo mismo, algo así podríamos empezar a hacer. Ok, y bueno, ahora vamos a la otra parte. ¿Qué pasaría entonces con los nuevos avances y la inteligencia artificial que se está generando? Mencionabas que no es necesario el tener el casco para adentrarte en ese mundo virtual. Sin embargo, ya existen algunos modelos que se han lanzado en estas convenciones de tecnología y algunos de los seguidores y fanáticos de la tecnología que están con esa intención es que llegue a ser cierto, que se vuelva real, ¿no? Había una nota que vi en algún día, en alguna ocasión, y decía, este retrovisor te va a hacer que si te mueres en el juego, en la vida real te mueres, porque ya el sistema sensorial del cerebro no capta la diferencia entre que estás dentro del juego a la realidad, o sea, que te genera las emociones tal cual como si tú estuvieras dentro de pues es un metaverso. ¿Eso es cierto? ¿Puede llegar a pasar?
Una pregunta muy interesante la que me acabas de hacer. ¿Cuál es tu nombre? Soy Miguel Delgadillo, el moderador del día de hoy. Hola, Miguel. Es una pregunta muy interesante, Miguel, porque el hecho de que hoy nos podamos estar involucrando y involucremos a nuestros alumnos, en nuestras manos está hacer que lo que acabas de decir sea real o no. O sea, si nosotros creemos que va a ser real y dejamos que esté en manos de otras personas porque no nos vamos a involucrar, sino vamos a dejar que alguien más decida por nosotros, seguramente va a pasar. No te puedo decir no va a pasar porque eso es muy catastrófico. La realidad es que hay cosas que hoy podemos decir no van a pasar, pero si no hacemos algo para que no pase y que está en nuestras manos generar ese tipo de actividades o información, pues otras personas lo van a terminar decidiendo, que son los constructores que van a estar ahí, porque al final el metaverso es para todos y lo construimos todos. El metaverso deberíamos estarlo haciendo todos, porque es de nosotros, no es de nadie. El Internet sí tiene dueños, pero el metaverso no debe tener dueños, eso es muy importante. Entonces, si hay como este tipo de tecnologías o historias que empiezan a visualizarse a través de que si nuestro avatar se muere, nosotros también, es porque permitimos que alguien lo hiciera. Y eso sería pues muy caótico. O sea, eso realmente es ponernos en un tema de que estamos en un proceso de extinción, que de por sí ya vamos para allá, ¿no? El ser humano se está poniendo en su propio modelo de extinción. Pero no debería ser así, porque si les cuento que el metaverso viene a dignificar nuestra existencia como seres humanos a través de las artes, ¿qué sentido tendría que a través de nuestros avatars nos muriéramos? O sea, más bien es como cuestionarnos cuál es el papel y el rol que yo quiero jugar adentro de esta construcción para que esas cosas no pasen. Una de las preguntas que les hacía en la presentación es que todo lo que hoy es ilegal en nuestro mundo físico tendrá que ser ilegal en el mundo virtual. O sea, todos nuestros derechos humanos tendrían que evolucionar en el mundo digital. Claro que tendríamos que estar pensando y involucrarnos en ese punto, ¿no? Entonces, no te voy a decir no va a pasar, puede ser, pero en nuestras manos está el que no suceda, porque eso de verdad es como da miedo. O sea, esas son las cosas que la tecnología siempre nos ha puesto en frente de no va a haber empleo, nos va a matar, nos van a conquistar, el Skynet está ahí, nos está escuchando ahorita y entonces va a empezar una guerra cibernética. No, más bien es que en nuestras manos está el hecho de ser constructores y diseñadores de ese metaverso para nosotros empezar a generar nuevas experiencias, porque al final el metaverso viene a hacer que nuestra experiencia como seres humanos se aumente y sea más preciada para nosotros. Nuestra existencia aquí tiene que ser mucho más preciada y no caótica como en muchos de los casos es, ¿no? Entonces hay que preguntarnos qué pasa con la violencia de la mujer y de las niñas adentro, qué pasa con la marginación, qué pasa con el hecho de todo el racismo que hay en este planeta. ¿Debería existir en el metaverso? Pues por supuesto que no, pero ¿qué tendríamos que hacer para que eso no suceda, no? O sea, la respuesta tiene dos líneas. Claro que no debería pasar lo que estás diciendo, pero va a pasar si no nos involucramos de manera activa en la construcción de ese metaverso. Sí, claro. De hecho, en una de las mentorías que tuve con uno de mis maestros, que igual estudia el tema del metaverso, blockchain, más de blockchain, pero también el metaverso y las condicionantes, nos explicaba que va a haber políticas públicas en línea, ¿no? Que cuando ya están con el visor y tu cuerpo hace que sientas, ¿no? Cuando tú estás con alguien y lo tocas, o sea, el hecho de tocarlo, cómo interviene en las leyes virtuales. O sea, suena algo tan loco que es increíble que puede pasar, pero así como hay personas que buscamos el bien, fomentar la cultura de la colectividad, la cultura de no, no hacer el mal a los demás, sino más bien de construir algo mejor, también existen grupos de personas que buscan todo lo opuesto. Entonces, a mí sí me hace mucho ruido el saber
¿no? Cómo esto crece a pasos agigantados. Y si hoy en día la sociedad no ha aprendido a convivir de manera armónica y nos vemos y nos tocamos, ¿cómo sería en el mundo virtual? O sea, yo creo que es una tarea de reflexión, para, no solo para los que estamos aquí, sino para toda la gente que aún desconoce que esto existe, ¿no? Porque habrá allá afuera mucha gente que ni siquiera tiene idea de que esto ya está sucediendo. Y que si hoy tuviste la oportunidad de estar aquí escuchando esta magistral conferencia, pues puedes empezar a generar conciencia colectiva. Y preguntarme cuál va a ser mi papel en el metaverso. O sea, eso va a ser sumamente importante. O sea, si voy a contribuir con esas reflexiones y en adicional voy a generar proyectos con mis alumnos para que esto no suceda, pues ese a lo mejor va a ser mi rol, pero va a haber gente que va a querer programar estas cosas. O esto se les va a hacer tan apasionante que pueden ser los nuevos legisladores de estas cosas. O sea, ¿cuál va a ser mi papel en ese, cómo me voy a involucrar? O sea, no podemos como tener una ética de apatía alrededor de esto que está sucediendo. O sea, de verdad yo los invito a que se involucren porque es el futuro, es ahí donde el planeta va a empezar a cambiar. O sea, nuestros alumnos, nuestros hijos, son consumistas, pero de otro nivel, no son consumistas materiales, son consumistas digitales. Entonces, créanme que también eso va a empezar a cambiar, o sea, ya el mundo tendría que estar viviendo un entorno de trabajo hacia qué tenemos que estar haciendo hacia la digitalización. Es correcto. Bueno, pues parece que ya no hay más preguntas. Le agradecemos nuevamente la participación a Emeline por toda esta información que nos ha compartido. Y bueno, pues los seguimos invitando a que nos compartan en redes. Ya tienen el link de la transmisión de YouTube, también el link de Zoom para que puedan participar. Emeline, muchísimas gracias por esta sesión que ha sido bastante nutritiva para todos en esta cuestión mental. Y esperamos que nos acompañes en próximos eventos de congresos relevantes sobre este tema de la tecnología. Muchísimas gracias y pues a nombre de la comisión te invitamos a que estés pendiente para próximas invitaciones. Claro que sí, les voy a dejar por aquí en el chat, en todas mis redes sociales y en Telegram me encuentran como Emeline Robot. Justo eso te iba a preguntar. ¿Cómo podemos contactarte? ¿Redes sociales? ¿Una página? Hasta mi correo es así, emelinrobot@gmail.com. Gmail.com. Entonces, bueno, ese es mi correo personal y en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, todo. O sea, hasta en YouTube me encuentran como en Emeline Robot. Perfecto, muchísimas gracias, Evelyn. Vamos a continuar entonces con nuestra siguiente participación, nuestro siguiente ponente. Sabemos, de acuerdo al programa que nos han enviado, es la participación de Víctor Hugo Carrillo, ¿no? Y esperemos que ya esté entrando a la sala para que podamos dar paso a la siguiente conferencia. Así que, mientras tanto, las personas que me están mandando mensajito, recuerden que tienen que hacer su registro en el formulario. Si no lograron hacer el registro en el formulario, por favor, pónganse en contacto con el siguiente correo que les voy a dejar aquí en los comentarios para que puedan hacer su registro completo referente al pase de lista. ¿Ok? En cuestión de las grabaciones, recuerden que estamos transmitiendo el día de hoy desde el canal que se llama Cienco México. Puedes buscarlo en YouTube y ahí va a quedar grabado pues todas las conferencias y sesiones. Y el día de mañana, nuevamente nos vamos a conectar por Zoom y hacer la transmisión. Así que no hay ningún problema con eso. Para que no se pierdan la información que ya está cada vez más sorprendente, ¿no creen? ¿Qué les ha parecido hasta ahora? Cuéntenme su experiencia. Yo creo que ha sido
muy, muy diferente a todos los temas tradicionales que nos enseñan en la escuela. Al menos yo me acuerdo cuando estaba comenzando en esto de la computación, efectivamente la maestra nos ponía el ejemplo, como la historia que contaba Emily, haz tu dibujo de tu teclado, cómo funcionan los botones, escribe tu nombre, y después nos llevaba a la práctica con una computadora real. Y yo creo que hoy en día va a suceder lo mismo con el tema del metaverso, ¿ok? ¿Cuál es el tema de la siguiente charla? Ya te lo digo en un momento. Es el programa, permíteme. Es conferencia magistral de 12 a 1:30 y aquí nadie se aburre, prácticas STEM en educación básica por Yataro Adolfo Lois. Estoy buscando a Víctor. Recuerden que estamos en simultáneo, estamos también en presencial y están dando sus conferencias a través del Congreso Innova en la jornada de expansión STEM. Y aquí estamos viendo las conferencias, obviamente tiene que ir cambiando el ponente a todo esto, ¿vale? Permíteme, estoy buscando la conferencia. Sí, es aquí nadie se aburre. Prácticas de STEM en educación básica. Vamos a darle un par de minutos mientras se conecta nuestro ponente. Y mientras tanto, pues vamos a dar un pequeño break, ¿vale? No se vayan, la sala sigue abierta. En unos momentos más arrancamos con nuestro ponente.
Y ya estamos de vuelta en nuestra siguiente ponencia. Me comentan que va a haber un pequeño cambio. Les voy a compartir el link de acceso a Zoom para que cambiemos de sala, debido a que es un taller dinámico. Entonces, se los voy a dejar en la caja de comentarios. Voy a cerrar la sesión y voy a abrir una nueva para que todos entremos ahí. ¿De acuerdo? Entonces, se los dejo en el chat. Ustedes lo van a poder copiar. Y ya que lo tengan copiado, entonces ya cierro la sesión y pasamos al siguiente enlace. ¿Les parece? Ok, ahí está. Ese es para que entren directo. Y si quieren el ID de la reunión, bueno, es este. Así que cópienlo, por favor, y una vez que ya lo tengan copiado, me ponen un número 7. 7, sí lo tengo, para que por ahí terminemos la sesión y pasamos a la otra sala. Quienes ya lo tengan, vayan dando 7 o pueden salir de la sala y paso a hacer el cambio de reunión. ¿No les aparece? A ver, voy a reenviarlo otra vez. Ahí está la sala y el link. Puedes darle clic directo y te va a cambiar. Listo. ¿Me confirman si ya lo pueden visualizar? Ok, gracias Claudia. Jocelyn, Luisa, ahorita nos vemos en la otra sala. Pueden ir saliendo o pueden ponerme el 7 para que ya, cuando esté la mayoría, los canalice a la otra sesión. Perfecto. Muy bien. Bueno, cambiamos de sesión. Nos vemos en unos minutitos.